nuestro quinto episodio en esta segunda temporada de Somos MGA, el podcast, mucho más que propiedad intelectual. Hoy tengo un invitado muy especial, pero además de especial, muy querido por mí. Hoy en día es embajador del café en Venezuela, es catador, es Q-grader y él viene a hablarnos del café como indicación geográfica protegida en Venezuela. Un tema que traemos hoy para compartir con nuestra audiencia por ser muy interesante, sobre todo el tema del café en nuestro país. Desde ya los invito a que le den like a nuestros contenidos, sigan nuestras redes sociales y nos vemos en el próximo bloque con René Orellana, mi invitado de hoy. Bienvenido, René, a este quinto episodio de Somos MGA, el podcast. Hoy traemos por primera vez un tema que, si bien está vinculado a la propiedad intelectual, no lo habíamos conversado durante estas 2 temporadas del podcast, y es sobre las indicaciones geográficas protegidas. Y qué mejor invitado que René, a quien conozco, como les dije, hace muchos años, y es una persona muy especial para la casa, vamos a decir así. Gracias, Jackie. Bueno, son muchos años, sí. y mucho cariño. Y sobre todo mucho acompañamiento con el tema de marca, así que me encanta este tema de la indicación geográfica, siendo mi historia tan personal de pasar del derecho a dedicarle mi vida al café venezolano. Y por allí quiero que comencemos, o sea, René es, como les dije, abogado egresado de la Universidad Católica, pero su ejercicio fue poco, vamos a decir corto, quizás, y llegaste al café. ¿Cómo es esa historia? ¿Cómo llegas al café? ¿Cómo se genera esa pasión en ti, en el café? Y quiero que la compartamos hoy. Es una historia súper linda. Siempre tuve cierto interés por los alimentos, por las bebidas, pero no sabía yo, siendo abogado, que por allí podía explorar algo. Siento que la historia tiene mucho que ver con atributos distintivos, que es algo que vamos a conversar mucho. Exacto. Con identidad. Okay. Que es que, bueno, estando en Australia... Ajá. ¿De qué año estamos hablando? Del año 2011. Okay. Estando en Australia tan lejos, probé muchos buenos cafés del mundo, de África, de Asia y de Sudamérica, y yo me pregunté, bueno, si nuestro café siempre ha sido tan chévere, ¿cómo sabrá nuestro café venezolano servido con esta atmósfera, servido con este servicio? Que, por cierto, allá escuché por primera vez la palabra barista. Imagínate. Sí, y servido pues con un concepto. Años después me vengo a Venezuela, estaba en el ejercicio del derecho, y bueno, buscando desesperadamente alguna razón, algún motivo para sentirme orgulloso de ser venezolano, me encontré con el café. ¡Ay, qué bonito! Sí. Resulta que cuando decidí hacer mi primer curso de barismo, empecé a escuchar zonas cafetaleras como Caripe, como Biscucú y Boconó, y yo dije, bueno, antes de volverme a Australia, porque mis planes eran irme, en ese punto me voy de la firma por eso. Ajá. Antes de irme voy a conocer estas regiones cafetaleras. Hice el primer viaje a Caripe con nuestro amigo Carlos Ávila. Correcto. A su finca en Caripe, y bueno, eso para mí fue un viaje inolvidable, de las mejores cosas que he visto en mi vida, y fue algo muy bonito porque dije, bueno, yo creo que en el café encuentro un motivo para aprender, para seguir haciendo algo que me gusta. Abrí un usuario de Instagram que se llamaba Quiero un Café, para ir a cafeterías y publicar contenido que no tenía nada que ver con el derecho. Uh-huh. Y bueno, una cosa nos llevó a la otra, y así empezó este camino tan hermoso del café que me ha regalado tanto. Qué belleza. Y ahorita que nombras cuando comienzas con tu cuenta en Instagram, yo recuerdo cuando René, empezando su proyecto, porque ya un poco más adelante empiezas como a formalizar todo y empiezas a ser emprendedor. Hace muchos años, 8 años más o menos, estamos hablando de la marca, 5 años de tu establecimiento. Correcto. Y se genera esta marca que es Quiero un Café. Y yo le comentaba a René, antes de iniciar la grabación, de lo importante que fue tu visión en ese momento de proteger la marca.
porque si bien cuando estamos generando, y lo vemos mucho en los emprendedores, la marca generalmente la pueden dejar de un lado, quizás por desconocimiento, por pensar que puede ser muy costoso, o a veces pensamos, no, eso no lo va a tener nadie, ¿no? Pero fíjate que han pasado ya 8 años, tu marca hoy en día tiene un posicionamiento muy importante en Venezuela, y qué bueno que pudiste protegerla. Sí, fue algo Y sumamente aquí la clave. tenemos. Vamos a dejarla aquí en la cámara para verla en Quiero un café. Es un obsequio muy especial para ti, Qué de un bello. gran amigo que se llama José Pereira, productor Ok. de café de cuarta generación, Ok, y produce cafés muy especiales que ya están conociendo por el mundo entero. qué belleza. Cuéntanos de Quiero un café. Mira, entonces, claro, ese acompañamiento que tú comentas fue algo muy clave. Yo creo que fue por la cercanía con el derecho, con ustedes, con MGA. Recuerdo que me dijiste, mira, cuéntame, vamos a verificar si esto está disponible. Sí. Si este nombre está disponible, es algo que siempre te voy a agradecer porque me diste esto con mucho cariño, como un obsequio. Y bueno, protegimos esa marca. Sí, los emprendedores naturalmente comenzamos dependiendo del área que conocemos, de nuestro talento, de nuestra información, pero siento que el tema legal, regulatorio, es fundamental, sobre todo en el tema del emprendimiento. Cuando tú te dedicas a crear cosas, con tus ideas, con tu trabajo, son intangibles que debes proteger. Así es. Son intangibles que son muy vulnerables y requieren de cierto registro, y eso es algo clave. Hace poco dábamos una clase en FEPLAB, que es un laboratorio que se dedica a la promoción de estudios en el café venezolano, de cómo abrir una cafetería exitosa. Ok. Y bueno, eso nos tocó la fibra de muchas cosas, porque va desde cómo idear una propuesta de valor, pero cuando llegas al tema regulatorio y legal, antes de abrir una empresa, antes de abrir, quizá inclusive antes de abrir una cuenta de Instagram, Ajá. antes de hacer un logo y publicarlo, deberíamos revisar su disponibilidad Correcto. y protegerla. Así es. Allí comienza todo. Luego, cuando fue avanzando Quiero un café, llegan inversores, llegan oportunidades, y el tema del registro de la marca, de haberlo hecho a tiempo, termina siendo muy importante, porque como emprendedor te genera un posicionamiento distinto y una formalidad que es importante cuando queremos compartir y que otras personas compren nuestras ideas, ¿no? No, y te quitas un dolor de cabeza en el sentido de evitar que cualquier tercero empiece a usar tu nombre y tú no tengas ese derecho al uso exclusivo, ¿no? Porque además estás invirtiendo en tiempo, en publicidad y en el nuevo negocio como tal. Totalmente. Cuéntanos esa pasión por el café. René me comentaba, me decía, yo soy embajador del café de Venezuela. Yo soy un acuérdame. Q-grader. Q-grader. ¿Qué significa para nuestra audiencia ser un Q-grader? Mira, un Q-grader es un catador Ok. que tiene licencia para tasar la calidad de los cafés. Termina siendo algo muy importante si lo vemos desde los atributos distintivos, porque estas personas tasamos los cafés, describimos sus atributos, sus defectos y definimos su calidad. Wow. Es algo muy importante porque el café de especialidad se centra en una palabra que es la calidad. Y cuando hay calidad, aún más calidad, los cafés tienen un valor distinto en el mercado, y adicionalmente se transan mucho más rápido. Okay. ¿Qué sucede a través de viéndolo desde el punto de vista de la propiedad intelectual? Que es que el café es especial gracias a sus atributos distintivos. Así es, exactamente. El café especial es como cada uno de nosotros, que tenemos una talla distinta, tenemos unos gustos distintos, y justamente a través de esa riqueza de diversidad está nuestra riqueza. Y de eso nos encargamos los catadores, de tasar y catar. Y obviamente eso define mucho cómo se maneja el mercado mundial del café. ¿Por qué? Porque ¿por qué razón yo voy a ir a Panamá a buscar un geisha? ¿Por qué razón voy a ir a Venezuela a buscar un Monteclaro? Por cierto, que es una variedad desarrollada en Venezuela. Okay. ¿Por qué razón voy a ir a Colombia a probar un Tabi? Y es justamente porque son cafés diferenciados, cafés que sus características organolépticas, cafés de sabor, digamos, se muestran distintos. Y el mejor ejemplo de analogía es el vino. Okay.
Esos atributos distintivos deben ir acompañados naturalmente de otro elemento sumamente importante que es la trazabilidad y la transparencia. En la trazabilidad, en el mundo del café nos dedicamos a buscar hasta la última esquina todos los datos que envuelven ese café. Entonces, producimos un café de suma calidad, lo tasamos, sensorialmente es increíble, pero ¿qué puede ser increíble si no conocemos su origen? Así es. Si me invitas a un plato especial que quizás preparas tú en casa, pero no me cuentas que lo hiciste tú en casa y ni cómo lo hiciste, pierde mucho ese grado especial que tiene. Y en eso se ha centrado la búsqueda del café de especialidad, en tener, por una parte, muchos atributos distintivos que lo vuelven únicos. El café venezolano tiene muchos y de eso vamos a hablar. Así es. Y adicionalmente la trazabilidad y la transparencia. En eso se ha centrado la búsqueda. Y en eso se ha centrado la búsqueda de que era un café, y viéndolo así, tiene mucho que ver con indicaciones geográficas protegidas, porque Correcto. todo lo que tú estás comentando en este momento está vinculado a eso. O sea, una indicación geográfica es un signo distintivo que va a distinguir un producto que sus características principales fundamentalmente estén asociadas a un territorio, a una localidad, a un lugar, a un entorno, un espacio geográfico, pero que cumplan con esa calidad que tú señalas. En Venezuela, y lo comentábamos antes de grabar, tenemos 2 indicaciones geográficas protegidas por el Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual, que es el SAPI, y uno es el café de Boconó y el otro es el café de Mérida. Creo que fue uno otorgado en el año 2022 y el café de Mérida del año 2023, es más reciente. Y entiendo que se está haciendo el estudio para el café de Miranda. Sí, ya falta muy poco. Ok, cuéntanos. Próximamente será publicado en boletín. Ok. Bueno, con el estado Miranda sucedió lo mismo. Tuve la oportunidad de estar muy cerca de varias asociaciones que hacen vida en el estado Miranda por nuestra cercanía con el estado Miranda, y tuve el honor de ser invitado a un panel de cata que tuvo la misión de describir más o menos 30 muestras a ciegas y describir pues atributos y características de sabor de esas 30 muestras. Y con eso realizar un mapa de alguna manera sensorial de atributos que están ligados a ciertos municipios, como el municipio de Guaycaipuro, por ejemplo, que tuvo una complejidad de sabores en su resultado muy marcadas por panela, por naranja, una cantidad de elementos que hacen que te dictan como que, bueno, este espacio geográfico tiene un atributo diferenciador, distintivo, gracias a su ubicación, a sus microclimas, al sustrato, a sus tierras, a esos nutrientes, a las prácticas que genera el productor. Exacto. Y hacen que mi café sea sumamente distinto. Y eso me llamaba la atención cuando yo estaba leyendo sobre lo que diferenciaba el café de Mérida, y dentro de una de esas 5 características hablaban del factor humano. Sí. Y eso me llamó muchísimo la atención, porque si bien a lo mejor en mi conocimiento sabía que puede ser el espacio geográfico, el suelo, el clima, resaltar el factor humano me parece súper interesante, y quiero que nos comentes si eso es así. O sea, ¿por qué el factor humano? Mira, es muy importante el factor humano. Sabes que supongamos que vamos a construir una taza ideal. Tenemos una variedad de café que puede tener características sensoriales ya probadas y estudiadas, que son buenas, que queremos trabajar. Tenemos un suelo, un sustrato o una región de café donde queremos sembrar esa semilla. Debemos hacer un estudio de suelos. El productor hace un estudio de suelos para entender cómo está el sustrato de cara a los nutrientes que se necesitan. Se hace, pues, obviamente, se germinan, se genera, pues, todo este proceso que tarda aproximadamente 4 meses. Y bueno, luego imagínate que se va a la siembra, se siembra el café. El ciclo del café es sumamente largo. Una plántula de café, para que genere su primer fruto, pasa entre 2 y 3 años. ¡Wow! Y el ciclo del café es uno solo al año. O hay una sola cosecha en todo el año. Como el vino. Como el vino, la zafra. Exacto. Entonces, bueno, son muchos elementos que están allí presentes, como el clima, las sombras, las variedades que son aptas y adaptadas a esa región. Debes tener buenas prácticas de cosecha, fertilizaciones,
Y todo eso genera, digamos, una calidad que la genera el productor. Okay. El productor es el protagonista de la Wow. cadena de valor del café. ¿Qué pasa? Sin ese productor en esas tierras y con una semilla de café que fuese maravillosa, no sería posible producir un café de calidad. Okay. Entonces, por eso el café de especialidad se basa tanto y le da tanta importancia a su productor. Es el protagonista, el héroe de la cadena de valor, que esa cadena además se va desmembrando, porque se va desarrollando, porque si tienes un café producido, por ejemplo, en Mérida, en Canaguá, que es una de las regiones protegidas, que está increíble, y ese café luego pasa al roaster y al tostador de café, y el tostador por alguna razón u otra no revela la calidad que ya se creó en el campo, estaremos perdiendo todo eso. Y luego si vamos más adelante y un barista en una estación de café no hace una extracción correcta de ese café, en 3 minutos estamos arruinando el trabajo de más de un año en un ciclo de cosecha. Entonces el factor humano es clave en todo esto. No es algo tan espontáneo como algo que surgió aquí en estos suelos. De hecho, el café proviene de África y luego, muchos años luego, llegó a las Américas. El café no es nativo de acá, sin embargo aquí ha encontrado unas condiciones de microclimas súper interesantes dentro del trópico y ha hecho la magia del café, que ahora el café es del mundo. No es de África, sino del mundo entero. Una belleza además, Total. porque al final conecta Total. como todo. Y lo que me encanta ha sido la experiencia que tú has tenido y quizás esa transformación que generó en ti el café. Y que sigue generando, porque René me contaba que mañana viaja a Colombia, porque fuiste invitado. Coméntanos a participar. Fui invitado, tuve el honor de ser invitado por la Federación de Café de Colombia para ser parte del panel de jueces del Campeonato Nacional de Barismo. Qué bueno. Que es una super oportunidad, un sueño cumplido y va a ser un aprendizaje muy, muy grande. ¿Qué es lo que sucede al final del día? Y esto tiene que ver con lo que estamos hablando de producir la calidad. Que necesariamente cualquier industria se desarrolla en la medida en que se desarrolla un ecosistema que sustente, promueve y apure el avance digamos, de las industrias. Entonces, en el mundo del café podemos producir en Venezuela muy buena calidad, con buenos atributos, pero necesitamos más investigación, más profesionales, más roce, necesitamos muchas cosas y allí nos estamos retroalimentando y se está haciendo muy bien. En Venezuela estamos viviendo como una época que vamos a recordar siempre, porque ha sido ese volcamiento de entender el café como café, a reconocer que el café forma parte de nuestra cultura y nuestra identidad, que nos pertenece y que entendiendo esa pertenencia nosotros nos estamos volcando a ser una potencia del café en algún momento. Bueno, y que lo estamos viendo porque en los 2 últimos años hemos tenido entonces 2 indicaciones geográficas debidamente concedidas y ojalá, como tú señalas, se pueda seguir invirtiendo, desarrollando y ampliando quizás ese ecosistema para poder tener muchas más denominaciones geográficas en nuestro país del café. ¿Qué regiones? O sea, cuando vas a determinar la indicación geográfica en nuestro país específicamente, cualquier región puede formar parte de tener esa denominación, esa indicación geográfica, o específicamente, porque da la casualidad que las 2 que han sido otorgadas están hacia la región andina de nuestro país, pero puede darse en cualquier otra región, no sé, en el oriente del país. Totalmente. Ok, no va a depender del... Sí. De la ubicación geográfica en nuestro caso. No necesariamente la ubicación geográfica. En Venezuela se produce en gran parte de sus estados café. Okay. Yo creo que lo importante va a estar en la organización, que tengan esas asociaciones, esas cooperativas de cara a la producción de café, porque esto involucra muchas cosas operativas. Fíjate algo. Si nosotros 2 tuviésemos una finca y seríamos que colinden, seamos vecinos, y tú produces un café increíble y yo también, pero tenemos 2 vías distintas, no tenemos una unificación de criterio, de buenas prácticas, no hay acuerdos. Esa desunión nos debilita un poco porque es más complejo de demostrar que los cafés de esta región nuestra tienen estos atributos que
son distintivos, pero que de alguna manera se conjugan para poder atender un mercado y generar un mensaje y entregar un producto diferenciado, ¿no? Entonces, de cara a eso es sumamente importante. ¿Qué pienso yo? Que Venezuela va a seguir generando indicaciones geográficas. Ya tenemos el primer ejemplo. Todas las regiones del país ahora están trabajando en organizar todos esos pasos necesarios para hacer la solicitud y que eso sea aprobado. Así es, sí. Y sobre todo eso tiene que ver mucho con la calidad, pero sobre todo de levantar paneles de cata y de cosecha tras cosecha, verificar y validar que los cafés de nosotros saben de esta manera por este particular. Los cafés de Oriente son cafés que tienen una paleta de sabores, una distinción muy distinta a los cafés de Trujillo. Okay. Igual sucede con los cafés del centro del país. Son cafés totalmente distintos. Y eso tú lo puedes ver gracias a las condiciones de clima, a su altura. Los cafés son densos de distintas maneras. Los cafés de Trujillo, por sus condiciones geográficas, se dicen que tienen más densidad porque el crecimiento del grano, al estar más alto y ser como condiciones más frías o de menos estrés de radiación solar o hídrica, crece más lenta la semilla y sus paredes moleculares son como muy cerradas. Eso hace que su comportamiento en el tueste, en el sabor, sean distintos. Okay. Pero tenemos cafés que son menos densos en el estado Miranda y son una joya, por ejemplo. ¿Por qué? Porque son cafés que saben muy distinto a lo que nosotros creemos que sabe el café venezolano. Y allí en esa diferenciación está la riqueza. Si nos vamos a Oriente, a Caripe, al estado Sucre, pues vamos a tener mucha influencia también de los mares, de la costa, de las brisas marinas, y eso sin duda aporta no solamente sabor, sino una historia. Y esa historia es clave en estos temas de indicación geográfica. Bueno, y ya veo por qué para René ha sido apasionante, ¿verdad? Porque él va narrando desde su experiencia y de cómo es todo el proceso y definitivamente te genera esa pasión por lo que significa, ¿no? Y por eso queríamos hoy compartir este episodio para transmitir, porque si bien tiene mucho tecnicismo, y hay mucho tecnicismo en todo esto, que qué importante es también demostrar a otros países qué bonito es el café en nuestro país y qué potencial tenemos en nuestro país. A ti que te ha tocado ir a otros países que también donde el café es muy importante, ¿cómo te sientes al ir a representar a Venezuela para ti? Me encanta realmente. Mira, la última experiencia que tuvimos fue en Medio Oriente, en Turquía y Qatar. Okay. Y bueno, de servir café venezolano, servirlo a tantas personas de distintas partes del mundo y sobre todo al pueblo del Medio Oriente, que el café forma parte de su cultura, pues es muy importante para mí. Hemos visto siempre el ejemplo de nuestros hermanos colombianos que viajan por el mundo entero promoviendo el café de Colombia. Y bueno, es un sueño que tenemos ahorita los venezolanos de que otras personas prueben café venezolano y que lo conozcan. Gente de la industria del café, campeones mundiales, gente muy famosa que he tenido la oportunidad de conocer. El año pasado conocí en Medellín a Sasa Sestic, que es un campeón mundial australiano de café y tiene una empresa de las más importantes en el mundo del café de especialidad que se dedica a la investigación. Tiene muchos instrumentos, por cierto, que están, no sé si patentados, será el nombre correcto, pero que están protegidos. Protegidos, correcto. Voy a hacer un inciso aquí que me salió el tema, pero hay un instrumento que se llama Paragon, que básicamente es como una bola de alguna aleación de metal que se congela a menos 10 grados y cuando entra en contacto con el café encapsula sabores frutales y florales. Wow. Y bueno, son personas que se dedican a la invención. A una invención, absolutamente, exactamente. Pero bueno, volviendo al tema, cuando le pregunté, por ejemplo, a este señor, a Sasa Sestic, si él había probado alguna vez café venezolano, me dijo, no, he probado café de todas partes del mundo y me muero por probarlo. Y eso es lo que pasa con el café venezolano. Definitivamente necesitamos más embajadores. Total, como tú, yo lo estoy viendo. Total. Y sobre todo seguir en esta batalla, en esta cruzada, pues por rescatar lo nuestro. Yo siento que es parte mucho de nuestra labor como venezolanos, ¿no? Ay, qué bello. Así Totalmente. es.
Bueno, y me encantó tenerte acá hoy en este episodio. Gracias. Quiero quizás para cerrar, qué podemos compartir con nuestra audiencia o invitar a los venezolanos y a los que están en nuestros países a conocer nuestro café. René tiene en su marca un lema que a mí me encanta que dice, las buenas historias comienzan con un café. Sí. Y me parece espectacular ese lema que utilizas. Cuéntanos. Bueno, nada, sí, las buenas historias inician con un café. La invitación es, en el caso de los oyentes o las personas que vean esto y no sean venezolanos, que le den la oportunidad al café venezolano. Y a las personas que no estén tan cercanas al café, el café es un mundo maravilloso. Total. Como es el vino. Cuando nosotros vamos a comprar un vino, si seamos expertos o no, nos preguntamos de dónde viene, de cuál es su cepa, cuál es su año. El año, exacto. También vemos las notas de cata en una etiqueta y dependiendo de lo que vayamos a consumir o la ocasión, bueno, vamos a buscar un tipo de vino. La invitación es eso con el café. El café es mucho más que una bebida. Y bueno, es un modo de vida realmente hermoso, que es una industria que mueve el mundo entero, que tiene muchas posibilidades económicas y sobre todo que te permite conectar con cualquier persona del mundo. Entonces, definitivamente las buenas historias inician con un café. Y qué bueno haberte tenido hoy acá. Te felicito. Gracias, por todo lo que has venido haciendo durante estos 8 años, por todo lo que viene, porque estoy segura que los éxitos van a seguir. Bueno, aquí las puertas están abiertas para otro programa. Cuando tengamos más denominación, indicaciones geográficas en nuestro país sobre el café. Y bueno, y cuando quieras venir a contarnos algo también del café, estás súper invitado. Oye, gracias por el cariño, que te quiero mucho. Ay, gracias, yo también. Que los admiro mucho, los considero mi familia. Así es. De las cosas que a veces extraño del derecho es a ustedes, compartir con ustedes. Y bueno, me encanta esto que están haciendo. El tema de las comunicaciones es clave en cualquier industria. Sí. Sobre todo en una industria tan técnica como el derecho. Aplaudo mucho todas estas iniciativas que cualquier persona puede hablar con un abogado como tú, súper preparado, que tiene muchas cosas que aportar y que ha aportado a través de YouTube. Imagínate, sí. Qué maravilla. Qué bello. Bueno, y a todos ustedes los invitamos a ver nuestro próximo episodio, a darle like a nuestros contenidos, a dejar sus comentarios y a suscribirse a nuestro canal. Nos vemos en otro episodio. Chao.